Tú me dices. Ok, ya puedes partir. Bueno, buenas tardes a todos quienes nos están viendo por esta transmisión que se está realizando por las redes sociales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, específicamente Mundo FAU. Mi nombre es Alicia Campos, yo soy académica de la Facultad de Arquitectura y estoy dedicada, ¿cierto?, entre muchas otras cosas, al tema de la arquitectura de la salud desde el punto de vista patrimonial. Entonces, en ese contexto y dentro también de las actividades del diploma en arquitectura hospitalaria, hemos preparado un ciclo de charlas de arquitectura de la salud y vamos a comenzar con una temática que es muy interesante y que tiene que ver con la perspectiva patrimonial de la arquitectura de la salud. Y en ese contexto hemos invitado a la arquitecta Laura Alarcón Durán, que es egresada de nuestra facultad y es especializado a través de un MBA en organizaciones de la salud. Actualmente ocupa el lugar y cargo de subdirectora de gestión de recursos físicos y financieros en el Servicio de Salud de Coquimbo, para que nos cuente una experiencia muy interesante que se ha efectuado, y más que interesante, verdaderamente es una especie de sueño cumplido, ¿cierto? Con un edificio patrimonial que ha sido transformado en centro de diagnóstico y tratamiento, y se trata de la ex cárcel de La Serena, que actualmente es un edificio que está destinado a la salud. Entonces, en primer lugar, yo quisiera saludar a Laura y darle los agradecimientos por darse el tiempo de estar acá y venir a contarnos sobre este proyecto que es tan interesante. Gracias, Alicia, por la invitación, primero, porque como tú dices, este proyecto en realidad es un sueño de mucho tiempo de La Serena y de la comunidad de mi ciudad, y es muy bueno mostrarlo y compartir la experiencia y ver que efectivamente uno puede rescatar patrimonio en salud. Yo creo que es uno de los pocos proyectos que hace eso en Chile, y a nosotros nos interesa fundirlo y que pueda servir también para ver que sí se puede. Exactamente. Mostrar que sí se puede es una excelente como noción de difusión, ¿cierto? Porque efectivamente el patrimonio como que se entiende como que algo que estuviera separado de muchas actividades que tienen una complejidad bastante amplia y que está tensionada muchas veces por unos recursos y unos tratamientos y unas atenciones bien específicas, pero otras que pueden serlo no tanto y tienen un poco más de flexibilidad para integrarse a edificaciones que tienen su trayectoria, que tienen una, una configuración y vienen a participar como de la densidad histórica de la ciudad, y que hay que hacer el esfuerzo de reintegrarla. Entonces, ¿qué te parece, Laura, si nos vas contando un poquito cómo fue el proceso de este proyecto? Porque aquí entiendo que es algo que también participó como activamente la comunidad, ¿verdad? Sí, partimos entonces. Sí. Ya. Bueno, la ponencia que yo les voy a mostrar se llama Patrimonio y Salud, Centro Diagnóstico Terapéutico, Hospital de La Serena. Lo voy a contar en realidad a partir del desarrollo arquitectónico, constructivo y cultural del proyecto en 4 puntos: el contexto, la formulación del proyecto, el proceso constructivo, la puesta en marcha y su relación con la comunidad.
Partiendo por el contexto, la ciudad de La Serena está ubicada en la región de Coquimbo, es la capital de la región de Coquimbo, en las ciudades más antiguas de Chile, tiene 478 años, por lo tanto, un gran patrimonio. Dentro de La Serena, nosotros tenemos la zona típica más grande del país, que tiene 170 hectáreas, que son alrededor de 100 cuadras, y fue decretada en el año 81. Dentro de esta zona típica, que es casi todo el centro de La Serena, hay 14 edificios que son monumentos y otros que son edificios protegidos. Dentro de esta zona típica se encuentra en el número 1 el Hospital de La Serena y en el número 2 el edificio de la ex cárcel de La Serena. El Hospital de La Serena es un edificio, tiene un edificio principal que es protegido y es el hospital más antiguo fuera de Santiago. Tiene 463 años al servicio de la comunidad en un terreno de 22.400 metros cuadrados y una superficie que no llega a los 17.000 metros cuadrados. Por lo tanto, esta ubicación y estas condiciones urbanísticas han generado un sinnúmero de problemas de funcionalidad, de estructura, porque nosotros tenemos que cumplir los actuales estándares de salud en un espacio bien reducido. Entonces, buscar posibilidades para normalizar este hospital siempre ha sido un problema para nosotros, porque el terreno no permite crecer más. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2005 se decidió cerrar la cárcel de la ciudad y lo que generó un conflicto en realidad por el futuro uso de este edificio. El Consejo Consultivo de Salud de La Serena, que está ahí en esa foto, reunió más de 9.000 firmas para exigirle al alcalde y a las autoridades que la cárcel se utilizara como la extensión del Hospital de La Serena. Eso fue previo a que incluso se habló de una consulta ciudadana, pero eran tantas las firmas que lograron conseguir que eso se anuló y definitivamente se decidió que la ex cárcel iba a ser ocupada para el Hospital de La Serena. Esta cárcel empezó su construcción en el año 1889 y duró como 100 años su funcionamiento en esta manzana que queda en la calle Anfión Muñoz. El edificio se construyó tomando el modelo panóptico diseñado por el filósofo inglés Jeremy Bentham. Este consiste en varios sectores distribuidos en torno a una estructura central desde donde el vigilante puede observar todos los prisioneros sin que ellos se puedan dar cuenta. Estas características arquitectónicas hacen que se destaque una cúpula panóptica y que las remodelaciones que existían, que se fueron haciendo en la cárcel, que se hicieron a partir del Plan Serena que impulsó el presidente Gabriel González Videla, y a partir de lo cual se desarrolló la zona típica, declararan que este edificio fuera un edificio protegido. Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos a formular un proyecto. Como salud, yo estaba, recién llegué al servicio, me acuerdo, y nos encomendaron hacer un proyecto en la cárcel. Eso ya fue el primer choque que tuvimos porque en realidad uno no se imagina que una cárcel pueda ser compatible con salud, más encima que tuviera un edificio protegido dentro. Pero nosotros trabajamos en eso a partir del estudio preinversorial hospitalario, que es como el Ministerio de Salud desarrolló los estudios para financiar un proyecto de hospital. Se hizo entre los años 2006 y 2008. Se determinó que esta primera etapa de normalización del hospital iba a ser el centro de diagnóstico terapéutico, que es la atención abierta del hospital. En este terreno de la ex cárcel, ahí se ve marcado el terreno del hospital y en la esquina opuesta el terreno de la cárcel. Entonces, en realidad, nosotros tuvimos que desarrollar este centro de diagnóstico en este terreno. ¿Qué pasó después? El 18 de agosto del 2011 se traspasó el terreno de la cárcel al Servicio de Salud Coquimbo como una concesión de uso gratuito que hizo Bienes Nacionales. Entonces, después que se traspasó este terreno, lo primero que se hizo fue la primera etapa del proyecto del CDT, que consistió en la demolición de la cárcel. Se llamaba habilitación de terreno para salud, porque tuvimos que pedir financiamiento, y esta demolición se hizo entre los años 2013 y 2014. Eso fue financiado por el Ministerio de Salud y se hizo una excavación del estrato cultural, que era retirar los rellenos de 1 a 2 metros. Ese trabajo se hizo con un arqueólogo. Y
Así quedó el terreno demolido con solo el edificio que nosotros teníamos que rescatar, que el Consejo de Monumentos nos obligó a mantener, sumado a los muros perimetrales que también tenían un carácter de patrimonial. Entonces, durante los años 2012 y 2014, y mientras se ejecutaba esta demolición, se desarrolló el diseño de arquitectura y especialidades. Este estuvo a cargo de la oficina de Metro Concha, John Bauerle, que es una oficina chilena, y el financiamiento de este diseño fue a cargo del gobierno regional. Este proyecto, a pesar de que terminó en el año 2014, obtuvo recién todas sus aprobaciones el 30 de abril del 2015, incluida la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso fue un largo trabajo con muchas revisiones porque claramente era un proyecto bien innovador y que tenía que dejar en pie parte importante del edificio de la cárcel. ¿Qué pasó después? El 30 de abril, después que ya se había terminado todo, se obtuvieron estas aprobaciones y el 13 de julio se obtuvo el RS de la etapa de ejecución. Ahí el Ministerio de Desarrollo Social revisó el proyecto y dijo que era pertinente. Entonces, el 17 de julio se mandó a pedir los recursos de este proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda en ese momento dijo que no. Entonces, ¿qué pasó en La Serena? A partir de ese momento se iniciaron manifestaciones con la comunidad hospitalaria, las autoridades, los habitantes de la ciudad, con marchas, como se ven en la foto, en el centro de La Serena. Ahí en las pancartas que llevan los médicos dicen renunciados exfuncionarios, porque los médicos efectivamente renunciaron porque no se estaba haciendo este proyecto que nosotros teníamos listo, pero que Hacienda dijo no es muy caro, no lo podemos financiar. Pero este consejo consultivo, que es el mismo que recolectó firma, como 10 años después, con el proyecto terminado, fue al Ministerio de Salud junto a los funcionarios a exigir que las autoridades financiaran el proyecto. Entonces, tras muchas negociaciones con el nivel central, el 10 de noviembre del 2015, en una sesión extraordinaria del Consejo Regional, ellos aprobaron un cofinanciamiento para el año presupuestario 2017. ¿Eso qué significaba? Que ellos aseguraban la plata que el Ministerio de Hacienda no tenía para el final del proyecto y con eso se aseguraba la ejecución del proyecto. Entonces así, ese mismo día el Ministerio de Hacienda, yo me acuerdo salir en las noticias, incluso el ministro de esa época, diciendo que efectivamente se iba a hacer el CDT. Claramente ahí ven las fotos de la sesión extraordinaria y de los funcionarios cuando ya supieron que esto iba a ser realidad. Y entonces este proyecto se financió con casi el 90% de plata del Ministerio de Salud y el resto del gobierno regional. Y finalmente, el 23 de noviembre del año 2015, se publica la licitación. Ahí está la ministra de Salud y el representante del Consejo Consultivo. El señor Guerra es el que aparece desde las firmas en el año 2005 en Santiago peleando el 2015 y después en la licitación. Él es un dirigente bien activo que nos ha acompañado siempre. Se publica esta licitación y la apertura fue el 3 de junio del 2016. Obviamente hubo un arduo y extenso proceso de análisis y evaluación de ofertas con tomas de razón incluidas en la Contraloría y finalmente logramos el 29 de diciembre del año 2017 hacer entrega de terreno a la empresa adjudicada. Ahí nuevamente aparece el señor Guerra porque él ha participado en todos los procesos. Pero paralelamente, antes de que esto pasara, en el mes de noviembre del año 2017, se filmó la película Nacional Pacto de Fuga. ¿Por qué en la cárcel, que todavía no tenía ni una alteración, era lo que nosotros habíamos dejado en pie? Porque esta película se basa en el escape de la penitenciaría de Santiago en los años 90 y la única cárcel en Chile que estaba construida y que parecía a la penitenciaría era esta cárcel. Por lo tanto, nos hicimos un convenio con la productora y con el director, que es David Dala, que aparece ahí en la foto, para que pudieran ocupar esta set de la película, con todo lo que implicaba. Ellos ocuparon, ahí está el tráiler oficial, donde el patio que se ve, el circular, es el panóptico de la cárcel nuestra. Estuvieron un mes grabando y después de eso nosotros entregamos terreno. Entonces ahora vamos a ver el proceso constructivo. Para nosotros poder definirlo, lo tengo dividido en distintas etapas que son trascendentales con respecto al edificio patrimonial sobre todo.
La empresa adjudicada fue la empresa Moller Pérez Cotapo, que es una empresa chilena, que se adjudicó esta obra por casi 59.000 millones de pesos y 1.306 días. La fecha de la recepción provisoria de esta obra fue el 15 de diciembre del año 2021 y desde ahí empezamos nosotros a empezar a ocupar el edificio. El edificio, el proyecto del CDT consta de 3 edificios. El edificio diagnóstico, que tiene el área de procedimientos urológicos, broncopulmonares, el sector de toma y muestra, oftalmología, los boxes de atención en realidad, salud mental, cardiología, otorrino, odontología, tiene también la farmacia y tiene el área de imagenología, con el primer resonador público que tiene el servicio de salud en nuestra región. Por otro lado, tiene el edificio de tratamiento, donde está diálisis, citopatología, laboratorio clínico, oncología y medicina física y rehabilitación. Y en el centro, el edificio patrimonial, que tiene oficinas y áreas de servicio. La superficie total construida del proyecto es 40.128 metros cuadrados. De esos, 21.353 son recintos clínicos y 3.065 son el edificio patrimonial. Este es el plano original de la cárcel de lo que estaba construido, porque si ustedes ven está el panóptico y se ven 4 brazos, que eran las celdas que iban a hacerse. Finalmente se hizo solo una y a nosotros nos pidieron mantener esto que era la base original. De eso, nosotros tenemos un área de celda y salas que son ocupadas como salas de reuniones y casinos, el área de panóptico, que son las oficinas y bodegas, y el área de acceso a Anfio Muñoz, que son las oficinas de la dirección. Entonces, como yo les contaba, esto se va a dividir en etapas como importantes de la construcción. La primera etapa tiene que ver con el tratamiento de terreno. Si consideramos que nosotros teníamos que preservar el edificio patrimonial y teníamos que construir un edificio que tenía 3 subterráneos, era muy importante esta etapa. Lo que se hizo, porque había que además mantener los muros perimetrales, aquí se va viendo en la foto los muros perimetrales, lo que se hizo fue la utilización de taludes y refuerzos en pilas que fueron haciéndose. Esta es la primera foto cuando recién llegaron, ahí solamente estaba los 2 metros del estrato cultural. Luego fueron trabajando y construyendo las pilas. De una se iban metiendo los maestros y haciendo las pilas hasta abajo para llegar a los 3 subterráneos, y así fue avanzando. Se iba haciendo pila, haciendo muro, haciendo taludes, todo para que el edificio patrimonial y los muros perimetrales no se cayeran. Los muros perimetrales daban directamente a las calles, a la calle Munátegui, que es la principal, una de las principales de La Serena, a la calle Benavente, que también tiene un gran flujo. Y entonces era súper importante mantener eso. Ahí en la foto de atrás se ve la Universidad de La Serena, que está pegada al edificio. Entonces había que ser muy cuidadoso con esto. Y eso es el resultado final de la excavación, donde están ya los 3 subterráneos hechos. Desde afuera la gente no tenía idea de la cantidad de tierra que habíamos sacado y lo que había. En realidad yo decía, choca un auto, se cae esto y queda hecho pebre, porque eran 3 pisos de excavaciones. Después tenemos otra parte importante, que son los refuerzos estructurales. El edificio de las celdas, que es el que aparece ahí, se insertaron elementos estructurales de hormigón armado según los procedimientos que estaban aprobados. Se pusieron, aquí abajo está el plano de los refuerzos, además que se decapó todo el muro para dejar la albañilería a la vista. Se insertaron pilas, vigas y losas de hormigón armado y además se desarrollaron algunos salvatajes especiales con técnicas constructivas originales, como lo que se hizo acá en los dinteles. Es un proceso de todo lo que se trabajó para dejar los dinteles como eran, se supone, hechos en ese tiempo, insertados con los pilares de hormigón que no tenía el edificio, en que teníamos que poner, porque un edificio de salud, independiente que sea patrimonial, debe cumplir unos estándares estructurales superiores a las construcciones normales. Y ahí fueron quedando, había muros de celda, la mayoría se dejaron los ladrillos a la vista, en algunas partes donde quedaron estucados se ocupó estuco a la cal, y además se hizo todo un trabajo de decapado de estos estucos originales,
y se hicieron muestras de la albañilería. Se fueron eligiendo y algunas claramente se tuvieron que restaurar, sin embargo, la mayoría de las albañilerías son las originales. Ese trabajo también fue súper lento porque había que considerar que el edificio ya había resistido muchos años, sin embargo, no estaba construido pensando en temblores. Nosotros tuvimos un terremoto entre medio en el año 2018-19 que igual dañó el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, siempre tuvimos mucho cuidado con estas intervenciones. Acá, esto es súper interesante, se va viendo los refuerzos estructurales de estas celdas, cómo era antes, cuando nosotros llegamos, que es la foto de la izquierda, y cómo quedó ahora. Esa foto es lo que tenemos ahora. Entonces, esta primera es el primer piso de celdas, ahí están todas las puertas de celdas abiertas. Cuando nosotros llegamos, son fotos que fuimos sacando para dejar también registro de lo que nosotros contamos a cómo nosotros lo dejamos. Después acá tenemos el segundo piso, que también eran celdas, y ahí está en la derecha como está ahora. Estas fotos son de este año. Acá también tenemos el segundo piso. Y una cosa súper importante es que nosotros dejamos dos celdas testimoniales, una en el primer piso y otra en el segundo piso. Esta cárcel, como con tantos años que tuvo, obviamente tiene mucha historia. Una de las más trascendentales es que en el año 73 la Caravana de la Muerte pasó por la cárcel y se llevó un grupo de ciudadanos nuestros que son muy importantes, entre ellos Jorge Peñajén, que es un músico muy conocido, el creador de las orquestas infantiles. Él fue sacado de esta cárcel, por lo tanto para nosotros fue súper importante el trabajo como testimonial de lo que significaba la cárcel. Si bien nosotros íbamos a transformar el edificio en salud, también tenemos que rescatar el patrimonio inmaterial que sería la historia de la cárcel. Entonces, por ejemplo, esta es la celda del primer piso, que se mantiene en la misma forma en que la encontramos. Lo único que se le incorporó fue iluminación. El resto quedó absolutamente igual. En eso está en el primer piso y en el segundo. Otra parte importante fue el retiro y restauración de elementos significativos. Existieron restauración de elementos de madera y metálicos con fiscalización en sitio en el taller de Valparaíso, donde la empresa realizó los trabajos. Ahí la foto está nuestra AITO patrimonial, que era la asesora, y también el proyectista del área patrimonial, de la empresa diseñadora. Esto, la mayoría de los elementos metálicos son los originales restaurados. Ahí hay marcos de las puertas, donde arriba en las rejas se ve una cajita negra. Esa es donde se ponían las velas de la iluminación de la celda. Esas todavía están y están intactas, restauradas. Todo lo que tenía muchos elementos de metálicos, así que fue súper interesante este trabajo que se hizo. Al lado se ven las fichas que ocupaba la empresa especialista en restauración y que tenía todo, y de hecho ese registro nosotros lo tenemos completo. También existió una puesta en valor del mismo edificio con recuperación de elementos significativos encontrados y algunos que incluso no estaban en el proyecto original, como las puertas de todas las celdas. El proyecto original que nosotros teníamos que construir consideraba el reemplazo de estas puertas. Cuando las empezamos a analizar en terreno, nos dimos cuenta que las puertas que estaban eran de mucha mejor calidad que las puertas que se estaban proyectando. Por lo tanto, lo que se hizo fue, se decaparon las pinturas que tenía y se restauraron las mismas puertas. Ahí se ve las fotos de las puertas en la celda y cómo están ahora. En realidad todas son mucho mejor que lo que había antes. Y eso fue un aporte que hizo el proyecto y que hizo el AITO patrimonial mientras se empezó a construir esta restauración. También se hizo un trabajo de restauración en los elementos de madera de la estructura de techumbre. La mayoría de la estructura del edificio de celda es original y solo se cambiaron algunas costaneras. Se hizo un análisis exhaustivo y solo se retiraron las maderas que estaban por sobre el 75% dañadas. El resto, que estaba bajo ese porcentaje, fueron inyectados con productos antitermitas, por ejemplo, pero es que
las maderas encontradas fueron de gran calidad. Había roble, pino oregón canadiense y todas en muy buenas condiciones, salvo los ensambles. Ahí en la foto se aprecia los distintos colores, los más claros, claramente son los ensambles que tuvimos que hacer de nuevo, pero el resto se mantuvo. Entonces, lo que además sí se cambió, y eso sí no se podía arreglar, era todo lo que tiene que ver con hojalatería y embayetado de toda la techumbre. Eso en realidad se hizo de nuevo, porque no estaba en condiciones de ser ocupado. Después tenemos una parte súper importante que es la restauración y recuperación de la cúpula del panóptico. Ahí está los planos originales de la cárcel con esa sección, una foto arriba de cómo nosotros la encontramos y una foto abajo de cómo está ahora. Esta estructura es la más significativa de la cárcel porque es el edificio panóptico que hace que esta cárcel sea muy particular. Este fue restaurado y reutilizado la mayoría de la estructura de madera. Ahí existe un proceso, o sea, un registro fotográfico de cómo fue avanzando los trabajos en este sector, que era muy interesante porque está, la primera es como nosotros la encontramos, en bastante mal estado, o sea, la cúpula, el centro, todo estaba muy dañado. Después cómo se fue sacando los techos de la misma cúpula y del edificio se enfiomiñó y se fue haciendo todo de nuevo. Eso fue un gran trabajo y muy bonito en realidad, porque aquí, por ejemplo, esto es lo que está debajo de la cúpula, esta estrella estaba, nosotros casi ni la veíamos cuando llegamos, sin embargo, todo eso se restauró, esa madera es la original de la estrella, se hizo un trabajo súper exhaustivo para poder dejarla en la mejor forma. Y acá también tenemos las fotos de antes y después, ahí la primera está un poco ya trabajándose en la restauración y cómo está ahora ese mismo sector. Esto también es el área bajo esta cúpula, que es como el patio del panóptico, que es como un patio interior, donde está mientras se trabajaba y como está ahora. Así es como finalmente quedó el cielo, que se incorporó además una iluminación que parece que estuviera estrellado todo el cielo, conjunto con la estrella que venía en el proyecto. Este es el área de abajo de esta cúpula, antes y después. Esa ahora son todas oficinas y algunas bodegas. Y esta también, la foto de la izquierda es cuando se hizo la entrega de terreno y en la otra es como está ahora, ahí con toda su merchandising del set. La próxima partida importante tiene que ver con la recuperación de la fachada principal, que es hacia calle Anfión Muñoz. Esta en realidad tuvo una restauración que la llevó a su origen. Abajo está el plano de cómo era el proyecto original. Después a la izquierda está cómo la tenía Gendarmería, que claramente ellos cambiaron el frontón superior, hicieron un techo a dos aguas, bastante simple, que me imagino que fue porque se debe haber echado a perder. Ellos intervinieron de la mejor forma que podían, sin respetar el edificio. Nosotros nos pidieron volver al edificio y eso es lo que se hizo. Ahí está la foto de la restauración con el plano original. Esta también es, uno entrando por esa fachada, llega a esta que es la entrada principal. También existe una restauración y recuperación de este sector de oficinas. Claramente se hizo cambio de piso, pero como se aprecia apenas un poco ahí en la foto a la derecha, las puertas son las originales, se hicieron algunas adecuaciones. Esta, que eso es mirando hacia el otro lado, es como entrando hacia la cárcel. Antes estaban todas las rejas que iban metiéndose al interior de la cárcel, ahora esas rejas desaparecen y aparecen mamparas de acceso, y nosotros lo que hicimos fue que los arcos se dejaron a la vista los ladrillos que también tenía, para que fuera mostrando su estructura. Acá hay un sector de oficinas donde antes tenía alfombra. Nosotros sacamos la alfombra, descubrimos pisos de madera y además, en este caso, porque se ve así de distintos colores, nosotros restauramos con las mismas maderas encontradas en distintas partes del edificio, incluso en áreas que se habían demolido. Se pusieron acá y claramente las oficinas ganaron mucho más porque uno ocupaba materiales que además son mucho mejores que los que tenemos nosotros ahora.
Bueno, este proyecto tiene una relación con la comunidad súper grande, la puesta en marcha y lo que nosotros estamos haciendo ha sido bastante comunicado. El 10 de marzo del año 2022, nosotros obtuvimos la primera autorización sanitaria como un edificio tan grande y con tantas cosas distintas. Partimos con una autorización de primera etapa que nos permitió empezar a trasladarnos. Y ahí el hospital ha ido cada vez informando todo su avance. Por ejemplo, ahí dice ya el día histórico, el 14 de marzo, cuando se abrieron las primeras servicios que estaban, después cuando empezó a trabajar medicina física, que fue de los primeros, la primera cirugía que hicimos en junio, porque esto, a pesar de ser una atención abierta, tiene cirugía mayor ambulatoria, por lo tanto, tiene 5 pabellones, disculpen, que está funcionando y que ha sido un aporte, ahora más todavía que estamos volviendo a la normalidad después de la pandemia, por lo tanto tenemos una lista de espera bastante grande, estos pabellones han sido un aporte, de hecho el CDT es un centro de resolución especial que tiene el Ministerio de Salud donde se inyectan más recursos para que se pueda disminuir la lista de espera. Entonces todo eso ha sido comunicado a la comunidad. Y también se creó este teléfono al CDT donde la comunidad puede llamar y consultar, porque como nosotros vamos abriendo en etapa, no necesariamente todo está en el CDT, algunas cosas continúan en el hospital, entonces la gente nos va preguntando si tal o cual patología se ve en el CDT o en el hospital antiguo. Entonces ahí existe todo un trabajo comunicacional súper grande. Además, el hospital se ha encargado de utilizar estos espacios como un soporte para actividades culturales y de extensión. Eh, Claramente para darle una nueva lectura a este edificio, que ha sido muy cargado de dolor en mucho tiempo. La cárcel claramente antes estaba en extramuros, sin embargo quedó en el centro de la ciudad y tuvo muchas historias. Por lo tanto, el hospital está ahora dándole la vuelta de tuerca y entregándole a este espacio, que además patrimonial, un toque más cultural. Ahí aparece alguna intervención que se hizo de Gabriela Mistral, el grupo de teatro del hospital, que celebró sus 15 años, hizo una obra en este mismo recinto. Aprovechando este carácter patrimonial del edificio, el Día del Patrimonio de este año, se hizo una intervención que hizo el grupo de teatro del Hospital de La Serena, además de una orquesta infantil. Además se pusieron registros de toda la historia de la cárcel y del hospital. Ambos son patrimonio nuestro, por lo tanto se abrió por primera vez el edificio a toda la comunidad. Y recientemente se hizo una intervención en homenaje a Jorge Peñagén, que fue el viernes pasado, porque el 16 de octubre fue cuando pasó la caravana de la muerte, entonces el grupo de teatro donde yo pertenezco, porque también estoy en un grupo de teatro, hicimos una obra en homenaje y utilizando esta cárcel donde él fue la última parte donde estuvo. Entonces, este edificio, además de ser de salud, pasa a ser un aporte a la comunidad, a la misma comunidad que exigió que fuera para el CDT. Por lo tanto, nosotros estamos devolviéndole la mano y entregándole, además de salud, cultura. Todas las actividades que se desarrollan son dentro de este recinto con todos juntos. Ahí hay varios, tienen esas letras gigantes que las ocupan para varias actividades. Ellos también siguen buscando gente también para poder eh, suplir los especialistas y los profesionales no médicos. Acá está el equipo directivo del hospital, la mayoría, eh, que en realidad son los que yo vengo a representar. Yo trabajé desde que se inició este proyecto, estuve un tiempo en que no estuve en la construcción, sin embargo ahora al volver me di cuenta que era muy impresionante lo que hicieron. Entonces, en realidad lo que más hemos tratado es de difundirlo y de mostrarle, esto ya lo hemos mostrado en algún congreso de arquitectura hospitalaria y va a ser también mostrado prontamente en un congreso en Argentina. Y cuando la Alicia me invitó, yo también dije, claro que tenemos que participar. Entonces ahora voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un video. Pero si me esperan un poco, porque
Porque es mucho más interesante ver este proyecto en imágenes, porque eso no se lo puedo transmitir. Ya. Esa es la celda patrimonial. Que iba recorriendo el edificio que rescatamos. Y ese es el panóptico. Ahí se van viendo conexiones con la parte de abajo. Y el conformador que además es un edificio inteligente. Ya, eso es. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por esta excelente presentación y además tan motivante, ¿cierto? Que resulta ser absolutamente inesperado el hecho de que se puedan encontrar arquitecturas de estas características, ¿cierto? Transformando un patrimonio, transformando una tipología arquitectónica que también, como tú decías, tiene una historia que muchas veces es bastante poco querida, eh, poco, muy poco bien recibida por parte de la comunidad. Sin embargo, como dices tú, también tiene harta experiencia y harta como eh, historia de las personas que han atravesado estos lugares y que se van quedando en la memoria como colectiva. Entonces, verdaderamente un esfuerzo tremendamente importante, satisfactorio, me imagino, que bueno que lo están mostrando y que están expresando que la arquitectura de la salud se puede como eh, desplegar en las preexistencias. Y en preexistencias tan raras como una cárcel. Exactamente, en preexistencias tan raras como una cárcel. Mira, por aquí están empezando a aparecer algunas preguntas y comentarios. Loreto Muñoz
expresa sus felicitaciones y dice: primero que nada, felicitaciones por este hermoso trabajo. Mi pregunta es: ¿cómo dialogó la restauración del edificio con las necesidades de un centro de salud? Ujú. ¿Respondo al tiro? Sí, 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 Ya. y ahí vamos conversando. Mira, en Seguramente. realidad, al principio nosotros, como arquitectos de salud y no de restauración, hay que aclararlo, nosotros tuvimos que ir Sí. aprendiendo eso, sentíamos que era incompatible. O sea, cuando nos dijeron primero que los muros, por ejemplo, había que dejarlos con ladrillo a la vista, nosotros dijimos: en salud no hay ladrillo a la vista, no podemos dejar paredes que no son rugosas, o sea, que son rugosas. Entonces empezamos a trabajar primero con qué programa podía ir en ese edificio. Y eso fue un gran tema, porque, claro, decía alguna gente, los detractores, porque inicialmente el proyecto era demolerlo todo y hacer una reinterpretación de la cúpula, que obviamente no tiene nada que ver con lo que quedó. Y decían: no, no se puede hacer, es incompatible. Después empezamos a ver qué programa no es médico. En el hospital siempre hay programa que no es médico, el área administrativa, lo que tiene que ver con recintos de funcionarios, no necesariamente tienen que cumplir estos estándares tan estrictos. Eh, y después, además, también empezamos a descubrir que habían cosas que nosotros podíamos aplicarle a las paredes, a las maderas y todo, que hacía que fueran, o sea, nosotros sabíamos que podían ser lavables, pero que aquí claramente tuvieron que incorporarse, eh, y respetar el edificio. Pues, o sea, después ahora lo terminamos queriendo, todos los que trabajan en esa parte patrimonial son los más felices, porque es más bonito que la parte nueva incluso. Pero sí, nos costó. Nosotros lo que hicimos fue trabajar bien el PMA, que ya teníamos aprobado, asociarlo a qué podía irse a este edificio. Y finalmente el diálogo que tiene el edificio con el resto del programa es súper coherente, porque además nos quedó, si después yo cuando lo expliqué, ahora que está el diagnóstico por un lado, el terapéutico por el otro, y el edificio patrimonial es el nexo entre esos dos, y además es el área administrativa de apoyo de esos dos áreas, es como súper coherente ahora que uno lo ve, pero cuando recién lo tomamos no era tan así. Eh, Pensamos que no se iba a poder. Y había varios colegas que decían que no, que era una locura y que mejor devolviéramos a la cárcel y no hiciéramos esto. Pero finalmente resultó, y yo creo que sí, pues, que aprendió hasta el ministerio a que había cosas que podíamos poner ahí y adaptarlo. Porque todos los casinos, se abrieron las celdas y fueron quedando espacios más grandes. Y eso sí nos permitió el Consejo Monumento, porque no rompimos la estructura, sino que como que ampliamos los espacios. Pero quedó súper bien. Pero nos costó, sí, nos costó mucho. Qué bueno, muchísimas gracias. Gracias, Loreto, por tu pregunta también. Yo tengo algunas otras inquietudes, como por ejemplo, ¿cuáles fueron los programas más complejos de implementar? Los que claramente responden a un área sanitaria, pero exigieron un esfuerzo importante porque naturalmente hay algunos programas que pueden ser más factibles, pero hay algunos que son bien imposibles. ¿Y qué propiedades tenía el edificio para que eso se pudiera implementar también? Mira, lo que nos costó, como yo mostré que este edificio tiene 3 subterráneos, bueno, eso fue un requisito de lo mismo que nos pidió el Consejo Monumento. ¿Por qué tiene 3 subterráneos? Porque nada del edificio podía superar la altura de la cúpula y necesitábamos 40.000 metros cuadrados. Entonces, el primer problema fue hacer el edificio, o sea, ni siquiera una parte en específico, sino que meter el programa en ese espacio tan pequeño, que cuando uno hacía como la cabida, te daban 2 pisos y medio, no sé, 3 parece que tiene. Tú decías: pero en 3 pisos no me cabe. Nos quedamos Es un poco imagenología. detenidos. Espérate, te quedaste un poco Me detenida, quedé. sí. ¿Hasta Quedamos dónde en quedé? que en 3 pisos, en 2 pisos y medio no te cabe ningún programa.
Ya, entonces ahí nos enterramos 3 pisos abajo. Y nos quedó abajo el área más difícil, que es imagenología, Me imagino. incluido el resonador. O sea, tú te puedes Ya. imaginar cómo fue entrar un resonador al tercer subterráneo. Sí, es que Porque esa aprovechamos sí. eso que estaba enterrado para que estuviera protegido, porque estábamos muy cercanos a las calles y las vibraciones de los autos dañan los resonadores. Entonces, eh, ingresar el mismo equipo fue súper complejo, porque de verdad hicieron un tremendo esfuerzo con el mismo edificio para poder hacerlo y todos los equipos que están abajo. Y además hay áreas, por ejemplo, en el edificio patrimonial está todo lo que tiene que ver con control centralizado. El control centralizado claramente es más moderno y todo está metido dentro medio de este edificio, pero igual se logró, o sea, se logró instalar todo, ¿no? Diálisis también fue un área muy difícil, porque que en realidad, como teníamos este pie forzado de no poder, porque los subterráneos no están conectados completamente, están divididos por el edificio patrimonial que no tiene subterráneo. Entonces tenemos 2 áreas, un día y una, eh, como una isla, digamos. Entonces ingresar todos esos equipos fue bastante complejo. Pero también tenemos que saber cómo sacarlo, porque hay que restaurarlo o reponerlo. pero, pero vas a tener como 10 años para pensar en Sí, pero eso. igual, pero eso ya está pensado, porque como ya lo ingresamos una vez, sabemos cómo se puede sacar. Pero no es fácil, ¿ah? Con grúa y ¿Y todas esas los cosas. pabellones dónde quedaron? Los pabellones están en el área de tratamiento, como en el segundo piso, primero, segundo, por ahí. Pero no fue tan complejo, fíjate, hacer los pabellones. Eh, porque tienen como su acceso independiente, son mejores que los pabellones del hospital. O sea, son más grandes. Se hicieron todos de acuerdo a la actual normativa, entonces los recintos son mucho mejores. Y, y no, y eso, como era la parte nueva, en realidad no tiene tanta complicación. Si lo más difícil fue entrar con las cosas del subterráneo. Súper. Mira, aquí hay otras preguntas. Paulina Alvarado expresa sus felicitaciones por el trabajo y por la exposición que hiciste y tiene 2 preguntas. ¿Cómo abordaron el tema de la accesibilidad en un proyecto patrimonial? Y si hay información de cómo se están difundiendo los valores patrimoniales del edificio a la comunidad. Si se hacen recorridos por el interior o hay alguna actividad relacionada. Ya. Mira, la accesibilidad, en realidad, ¿qué hicimos? El edificio igual queda por sobre la vereda, incluso, así que tiene todo un trabajo desde acceso desde la vereda, que con rampas y todo que sube, entonces por lo tanto eso quedó incorporado dentro de los muros como patrimoniales. Por suerte hacia la calle Enfio Muñoz, que es el acceso patrimonial, es una vereda bastante ancha, así que pudimos hacer jardines y todo y quedó súper bien. Pero dentro del edificio, para subir a los otros pisos, los ascensores claramente no están en el edificio patrimonial, así que tuvimos que poner más cerca posible de ese edificio en la parte nueva. Ahí hay 2 ascensores que están asociados a este edificio patrimonial, sin embargo no están en el edificio patrimonial, porque sí tiene espacios bien pequeños. Ustedes se fijaron en el segundo piso de la celda, los pasillos no son tan anchos, así que cabe la silla de rueda solamente, cabe casi sola, pero como esos espacios son de uso, los de la celda básicamente, el resto no, el de oficinas no, el de la celda son arriba salas de reuniones de funcionarios, no son tanto de acceso público, igual permite ocuparlos, no en las mejores condiciones, pero nosotros nos acogemos también a una normativa que dice que los edificios patrimoniales que son anteriores a una fecha que establece la ley podrían no tener lo que exige la ley de accesibilidad universal. Sin embargo, tenemos la mayoría. Tenemos baños de acceso universal, sí, esos se adaptaron dentro del edificio patrimonial. Las puertas de casi todos los recintos son más anchas de lo normal porque eran anchas, así que no tuvimos tanto problema. Así que igual se cumple en el fondo.
la otra que tiene que ver con cómo nosotros relacionamos el valor patrimonial con la comunidad. En este momento, efectivamente, está la exposición del trabajo que se hizo de Jorge Peñajén, está abierta al público. Y me comunicaron que hasta hoy día todavía sigue yendo harta gente que puede entrar a verla y puede hacer el recorrido dentro del edificio patrimonial. Eso es como lo primero que se hace bien abierto. El Día del Patrimonio se abrió y se presentó el edificio, pero ahora en este momento hay gente que puede ir a recorrerlo y estamos haciendo algunos nexos con colegios o con la misma agrupación de los consejos consultivos. En forma coordinada se puede hacer. El hospital está en toda una campaña de abrir este edificio, porque el edificio, además, el edificio patrimonial tiene la posibilidad de abrirse solo, sin entrar a las áreas de salud, y porque claramente es un espectáculo verlo. O sea, en el video yo lo muestro porque es como lo más cercano a la realidad, pero cuando uno entra de verdad dice, ¡ay, qué bonito cómo quedó! Porque yo entré a la cárcel cuando la entregaron. Entonces, uno a veces se emociona de verlo cómo quedó. Y los misma gente del Monumento Nacional también fue a verlo. Así que estamos trabajando en eso. Quizás no está tan abierto como quisiéramos, pero ya por lo menos se han hecho varias intervenciones con eso. Súper. La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud, que es nuestro amigo, es uno de nuestros amigos favoritos, envía sus felicitaciones por la conservación del inmueble patrimonial y porque ahí hay un trabajo que tiene relación con la consulta a la comunidad y como con recoger todo un parecer que es una sensibilidad con las comunidades. Quiero aprovechar de decir que la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud es la única en su naturaleza comparativamente con los otros ministerios. Es la única entidad que recoge los valores patrimoniales o se preocupa del patrimonio material o inmaterial en el ámbito salud. Y que ha hecho un trabajo también bastante interesante y vasto de preservación y de difusión. Entonces, yo aprovecho de presentarlos si ustedes no se conocen para que los pueda apoyar, porque yo entiendo que en cada región hay un encargado de patrimonio que te va a poder ayudar a hacer esas De hecho, actividades. en cada hospital hay un encargado, y en el caso del Claro. Hospital de La Serena, los encargados de patrimonio tienen esta exposición de rescate de la cárcel y del hospital que cuando nosotros hacemos actividades también muestran lo que ellos tienen. Y Claro. nuestro encargado de patrimonio en el servicio también trabaja con nosotros, así que, y yo alguna vez fui publicada en lo que tienen ellos de Muros blancos. Sí, muros blancos, pero por un rescate que hizo mi grupo de teatro de las mujeres en salud. Pero en realidad siempre estamos coordinados, los hospitales también son súper activos con eso. Y el Hospital de La Serena sin duda ahora tiene mucho que mostrar con este edificio, así que ellos están súper felices de que hagamos todas estas cosas. Mira, aquí hay un comentario bien interesante de Cristian Sepúlveda. ¿Qué mensaje les podrías dar a los arquitectos cuando ven con temor enfrentarse a proyectos con componentes patrimoniales por las implicancias que significan en tiempo y trámite? El Cristian, yo lo conozco, él debería dar la charla, ¿no? Mira, en realidad, como yo partí diciendo que sí se puede, en realidad sí se puede. ¿eh? Uno piensa al principio, todo se pone súper cuesta arriba cuando solo te dicen Consejo de Monumentos Nacionales. Uno le asusta, nosotros sobre todo, cuando nos iban pidiendo tantas cosas también, y cuando eso más encima significa buscar financiamiento, como pasa en este proyecto, que claramente es un poco más caro porque tiene patrimonio y rescate y todo eso, yo creo que uno no tiene que, no sé, darse cuenta que en el fondo todo lo que uno hace de esfuerzo es por algo. Y si uno estudió arquitectura porque quiere ver cosas así, yo creo que de verdad yo cuando entro a ese edificio como que se me llena el alma de así digo, ¡ay, qué bueno que lo hicimos, que seguimos y que no nos rendimos! Porque de verdad
en algún momento nosotros pensábamos que no iba a resultar. Hasta en algún rato nos dijeron que teníamos que ir a ese estudio de impacto ambiental. ¿Te acordás cuando se metió a patrimonio en eso? Y dijimos, ya sonamos aquí, no vamos a salir nunca más. Pero al final, si uno es perseverante y sabe que lo que está haciendo está bien, porque en el fondo es un edificio que sí teníamos que restaurar, se puede. O sea, uno tiene que echarle para adelante nomás. Y además, si no, ¿cómo? ¿Quién lo va a hacer? Si no somos nosotros quienes rescatamos lo que está, lo que hicieron otras personas, no, pues no puede ser que nosotros lleguemos y demolamos cosas así, más en La Serena que está llena de patrimonio. Eso ha hecho que todo el mundo quiera restaurar cosas. Ahora el Teatro Centenario, que casi se demolió, también se restauró, entonces encontramos que hay que hacerlo nomás. Es difícil, pero después la retribución es más grande que todo el esfuerzo. Sí, felicitaciones nuevamente y gracias por las palabras tan inspiradoras. Yo adicionalmente quería agregar y como que también hacer énfasis en el valor que tiene que se junte salud con patrimonio porque se amplía una concepción sanitaria, ¿cierto?, de la salud que llega más a las personas. En ese aspecto, hoy día el patrimonio está convocando cada vez más a las personas, ¿cierto?, que se sientan identificadas con su ciudad, con sus edificaciones importantes, con sus paisajes urbanos, con sus paisajes culturales, y la salud también converge hacia hacer llegar hacia las comunidades toda esta como condición patrimonial, pero no solo desde lo material y no solo desde las edificaciones, sino que también haciendo entender que la salud es una responsabilidad de todos, ¿cierto? Entonces, esta visión como cultural de la salud implica ampliar también la idea de que vamos a los servicios médicos cuando estamos enfermos, sino que son parte de nuestra vida, de nuestro día a día, sirve también para hacer conciencia, sirve también para hacer, para tener, para actuar sobre la dimensión más preventiva. Entonces, ahí hay dos áreas que se juntan, cultura y salud, que son una dupla súper necesaria por nuestros tiempos. Entonces, yo creo que todo este rescate patrimonial va apuntando a esas consideraciones y eso también es muy bueno. Sí. Más ahora, porque estamos abriendo ahora todo después de la pandemia, que mejor que abrirlo así. Así que nosotros por eso lo hemos aprovechado. Sí. Bueno, ya estamos en la hora. Un último comentario de los profesionales de Patrimonio de la Salud, del Ministerio de Salud, que hacen el reconocimiento sobre el trabajo que realiza el Servicio de Salud de Coquimbo durante mucho tiempo en la red de patrimonio, los responsables de patrimonio cultural, y están muy comprometidos con ese trabajo, y también yo creo que esos son apoyos que se van sumando a lo largo de actividades o de proyectos de esta naturaleza que van también robusteciendo la perspectiva, ¿cierto? Porque me imagino que ustedes encontraron en ellos así como un puntal que también les dijo vayan con el proyecto, etcétera, ¿cierto? Sí, pues. Bueno, nosotros en La Serena tenemos una iglesia que es Monumento Nacional adentro de del hospital. Claro. Así que estamos rodeados de patrimonio. Muy bien. Bueno, Laura, yo te quiero agradecer mucho esta presentación, el desarrollo de este trabajo que nos trajiste. Verdaderamente, como te decía, es muy inspirador. Hoy día que está cambiando tanto la infraestructura de la salud, se están desfuncionalizando algunos servicios y está apareciendo la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ellos, cierto? Sí. Entonces, aquí hay un claro ejemplo de que se pueden integrar, ¿cierto? Bastantes servicios de distinta complejidad a los inmuebles antiguos que, como tú lo dijiste varias veces, muchas veces presentan condiciones espaciales y materiales que son mejores que las soluciones que algunas veces se están planteando. Entonces, por eso hay que valorarlos y hay que tratar de recuperarlos.
Y agradecemos también a las personas que estuvieron en sintonía en esta sesión y que los vamos a dejar invitados, les vamos a contar cuándo va a ser la próxima sesión. Los comentarios que te voy a leer para que tú vayas sabiendo qué les pareció nuestra presentación. Romina Borges dice: maravilloso trabajo y excelente presentación, felicitaciones y gracias por difundirlo. Francisco Vargas dice: excelente trabajo realizado y gracias por compartir la experiencia que tuvieron, es titánica la tarea que hicieron. Loreto Muñoz y Patrimonio Mensal también se suman. Y Francisco Vargas dice que es un gran tema los hospitales que van a ir quedando luego de la construcción de los nuevos recintos de salud. Hay algunos centenarios, como el caso, otros centenarios, como el de Chimbarongo, que está declarado monumento histórico, y otros que están en vías de declaratoria y que merecen. Entonces el llamado también es para las personas que están y se sienten involucradas con su patrimonio, que se animen a hacer acciones, ¿cierto? Entonces estamos justo en la hora, Laura. Súper. Hemos cumplido con nuestra sesión. Te lo agradezco en el alma. Gracias a ti también, Elisa. Muy bien. Gracias a todos los participantes también.